porque Él es el que guía la iglesia. Jesús le dijo a los discípulos: yo me voy, pero les enviaré un consolador, y Él los guiará toda verdad. Y que cuando ustedes vayan a hablar algo, no se preocupen por qué ha de hablar, porque el Espíritu que yo enviaré sobre ustedes, Él hablará. Gloria al nombre del Señor. Y estamos viviendo en unos tiempos donde hemos dejado al Espíritu de Dios a un lado. Hemos dejado esa gracia que Dios nos ha otorgado a nosotros, nos ha dado. Y ese ha sido el error de la iglesia. Estamos viviendo en la dispensación del Espíritu Santo de Dios, y la iglesia sin Él no puede trabajar. La iglesia sin Él no puede avanzar. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, hemos hablado del Espíritu Santo. Lo hemos conocido como Jesús sin frontera. Lo hemos conocido como el Paracleto. Lo hemos conocido como la tercera persona de la Trinidad. Lo hemos conocido como el Consolador. Lo hemos conocido como el río de agua viva. Lo hemos conocido de muchas maneras, pero hoy vamos a conocerlo como la mente de Dios. ¿Usted sabe que el Espíritu Santo es la mente de Dios? Gloria al nombre de Jesús. Vamos a dirigirnos al libro de Romanos, capítulo 11, del versículo 34. Gloria a Jesús. Cuando lo tenga puede decir un amén, un gloria a Dios, un aleluya. Gloria a Cristo. ¿Lo tiene, hermano? Libro de Romanos, o carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 34. Gloria a Cristo. Leemos la palabra en la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra de la siguiente manera: ¿por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Dejémosla hasta ahí, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor. Vamos a exponer tu palabra en esta hora, Dios. Pedimos que traigas ese rema, Señor. Padre, que nos bendiga a través de tu palabra, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Pedimos que mientras esté predicando tu palabra, Dios, tú puedas obrar milagros. Puedas obrar, Señor, liberaciones. En el nombre poderoso de Jesús. Y que tu palabra corra como río, Señor, en este lugar, Dios. Oh Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido, Espíritu de Dios. Oh precioso tú eres, Espíritu Santo. Oh precioso tú eres, Espíritu de Dios. Toma control en esta hora de tu palabra, Señor. Toma control, Espíritu Santo de Dios. Oh bendito Rey de Gloria, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo. Oh bendito, aleluya. Tu palabra dice de ella misma, Señor, que no retorna vacía, sino que hace el efecto. También dice de ella misma que es como martillo que quebranta la piedra, Señor. Hoy lo creemos, Dios mío. Creemos que tu palabra es verdad. Creemos que tu palabra es pura, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y a su nombre. Aleluya. Pueden sentarse los que están sobre sus pies. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Yo voy a darle 3 pasajes para comprobar que el Espíritu Santo es la mente de Dios en la vida de un creyente. Vámonos a dirigirnos a la primera carta de Corintios, del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2.
versículo 16. Voy a tomar estos tres textos que voy a dar como base para el mensaje en esta mañana. Gloria a Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora vámonos al libro de Isaías, capítulo, gloria al nombre de Jesús. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 13. Dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándolo? Fíjense que el Romano dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le aconsejó? ¿Quién fue su consejero? Y en Primera de Corintios dice lo mismo. Y Isaías ya lo había dicho antes. Antes de que Pablo lo dijera, ya Isaías lo había hablado. El Espíritu de Dios es la mente de Dios. Ahora, esta mente fue puesta en la iglesia. Esta mente fue puesta en el creyente. El Espíritu Santo en ti como creyente es la mente de Dios. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, Pablo le dice a la iglesia: haya pues en vosotros este sentir, o sea, esta mente, que también estuvo en Cristo. Es tan sencillo de entender esto. El Espíritu de Dios en nuestra vida es la mente de Dios. Dios nos dio de Él a la iglesia, nos dio de Él una parte de Él. El Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos guía. Ahora, la habilidad de conocer, la habilidad de manejar está en la mente. Todo está en la mente. La mente es la que hace todo. La mente le dice a este brazo: muévete. La mente le dice a esta pierna: muévete. Es la mente. La mente es la que dirige el cuerpo. Ahora, en la ocasión espiritual, en términos espirituales, ¿quién es el que dirige el cuerpo? El Espíritu de Dios. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y hay muchos miembros. Hay miembros pequeños, miembros grandes. Pero la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo está dirigido por una mente, que es el Espíritu de Dios. Tu mente es la que dirige el cuerpo, no es otra cosa, es tu mente. Es tu mente la que trae los recuerdos. Bendito sea el nombre del Señor. Es tu mente la que te controla. Ahora, si tu mente llegara a fallar, el cuerpo tuyo fallaría también. Gloria al nombre del Señor. Si tu mente se llegara a perder, el cuerpo tuyo también se perdería. Usted no sabe que hay gente que quedan como un vegetal. Bendito sea el nombre de Jesús, porque la mente les ha fallado. En la ocasión espiritual, si el Espíritu de Dios se va de nuestra vida, nosotros vamos a quedar como un vegetal. Vamos a ser unos cristianos apáticos, unos cristianos raquíticos, unos cristianos mundanos,
unos cristianos sin Dios, unos cristianos sin santidad. Vamos a vivir de esa manera. Nos vamos a convertir en unos domingueros que nada más voy a la iglesia el domingo. Nos vamos a alejar de los ayunos, nos vamos a alejar de la oración, vamos a dejar de leer la palabra. Cuando el Espíritu de Dios se va, estas cosas comienzan a ocurrir. Esta enfermedad espiritual comienza a meterse y viene el fracaso, viene una muerte espiritual en la vida del creyente. Y esto está pasando en muchas congregaciones, en muchas iglesias, que no tienen más nada que dar de Dios y tienen que venir a traer cosas que están en el mundo y las traen a la iglesia, porque ya no tienen más nada que dar, y traemos los grupos de danzarina, traemos los grupos de mímica y de cuanta cosa, para que la gente se distraiga. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque ya el Espíritu de Dios no está en ese lugar. Cuando tú comienzas a armar el mundo, tienes que tener cuidado, porque tu vida espiritual está decayendo. Tu vida espiritual está decayendo. Y si tú no te preocupas por tu vida espiritual, ¿quién se va a preocupar? El problema de nosotros es que conocemos la condición en la que estamos y creemos que estamos bien. Creemos que lo que estamos haciendo está correcto. Y ese ha sido el problema de nosotros. Estamos viviendo un evangelio facilito, un evangelio sencillo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y por qué lo estamos viviendo de esa manera? Porque el fuego del Espíritu de Dios se ha apartado de nuestra vida. El fuego del Espíritu Santo se ha apartado de nuestro ser. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay gente que cuando comenzó el evangelio eran los primeritos en la iglesia. El Espíritu Santo los bautizó, los llenó, tenían pasión por Dios, tenían un anhelo vivo por la presencia de Dios, querían estar en todos los ayunos, en los cultos de oración, devoraban la palabra todos los días. Pero esa llama se vino apagando. Esa llama se ha venido apagando. ¿Y sabe cómo estamos? Estamos como lo que le mostró Dios a Ezequiel. Dios le mostró la condición a Ezequiel del pueblo de Israel. ¿Usted sabe cómo estaba el pueblo de Israel? La Biblia dice en el capítulo de Ezequiel, capítulo 37, que Dios le mostró a Ezequiel un valle de huesos secos. Y ese valle de huesos era el pueblo de Israel. Y Dios le mostró la condición en la que estaba el pueblo. Un pueblo que estaba muerto. Un pueblo que no tenía vida, que no tenía espíritu. Alabanzas al nombre de Jesús. Y Dios le hace una pregunta a Ezequiel: ¿será que estos huesos vivirán? Ezequiel le dice: Señor, yo no sé, tú lo sabes. Tú sabes si estos huesos vivirán. Y Dios le dice a Ezequiel: profetiza sobre este valle de huesos. Y comenzó Ezequiel a profetizar. Y cuando Ezequiel comienza a profetizar, dice que llegaron los huesos y se juntaron cada uno. Ezequiel profetizó al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios comenzó a moverse en aquel valle de huesos secos y comenzó a ordenar los huesos, cada hueso en su lugar. Y luego que los huesos, el esqueleto estuvo ahí ordenado, llegó la carne, llegaron las penas, los tendones. Llegó aquel sistema del cuerpo, se cubrió de piel.
Pero la Biblia dice que hacía falta algo. Ya estaban los cuerpos ahí. Hacía falta espíritu. Hacía falta espíritu. ¿Sabe quién es el que produce la vida de Jesús en la iglesia? Es el Espíritu Santo de Dios. Es el que produce la vida de Dios en la iglesia. No es otra cosa. Es el Espíritu Santo de Dios el que produce vida en los creyentes. Por eso hoy en día tenemos un poco de creyentes flojos, pastor, que no quieren servirle a Dios, que hay que obligarlos a que sirvan a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hay Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Cristo iba para los cielos, que el Padre lo llamó, Jesucristo le dijo a los discípulos: y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que testifica de Cristo. Es el que te hace que tú testifiques de Jesús. Es el que te da el valor para tú pararte en una calle a predicar. Es el que te da el valor para tú decirle allá en el trabajo a los compañeros: soy creyente. Si no se arrepienten, se van a ir para el infierno. Busquen a Jesús. Esa valentía la da el Espíritu de Dios. Eso no sale de mí. Eso sale del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios te da la valentía para tú pararte a predicarle a miles de gente, a miles de personas. Es el Espíritu de Dios que te da esa valentía, no más nadie. Alabanzas al nombre de Jesús. Y nos hemos olvidado de la obra del Espíritu de Dios en estos tiempos. Y por eso mundialmente estamos viendo una iglesia dormida, una iglesia adormecida, una iglesia que no quiere predicar a Cristo, una iglesia que está afanada a los placeres de este mundo, entregada a las cosas materiales. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos viviendo unos tiempos de adormecimiento y hay que hacer como clamó el profeta: aviva tu obra en medio de estos tiempos, Señor. Ese es el clamor que tiene que haber en estos tiempos. Un clamor de avivamiento, un clamor por la presencia del Señor, una llenura del Espíritu. Hay que clamar por esa llenura del Espíritu de Dios, porque sin el Espíritu de Dios la iglesia no puede avanzar. Sin el Espíritu de Dios no podemos avanzar. Se necesita más que nuestros propios conceptos, se necesita al Espíritu de Dios en la iglesia. Cuando yo me levanté en el cristianismo a los 16 años de edad, 16 añitos tenía, tengo 11 años de estar predicando este evangelio, voy para 12. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando yo me levanté en aquellos tiempos, la gente salía a la calle a hablar de Jesús. La gente salía a hacer campaña, las iglesias se unían. Usted, para unir a una iglesia hoy en estos tiempos, hay que sudarla. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque es que cada quien está buscando su propio bien, su propio beneficio. Pero antes no era así. Antes la iglesia era unida. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted se lee el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, dice que el pueblo era uno y todas las cosas las tenían en común. Dice que ninguno decía ser suyo propio, que todas las cosas las tenían en común. Había una unidad tremenda. Pero ¿quién es el que daba esa unidad? La daba el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. La gente predicaba a Cristo. Estaban matando a los discípulos. A Pablo lo encarcelaron muchas veces. Fueron arrestados, fueron desterrados de las ciudades. Los arrastraban, los apedreaban, los mataban a espada. Hermano, pero esta gente tenía un vivo anhelo de predicar el evangelio. Y no eran ellos, era el Espíritu de Dios que producía esto en la vida de esos creyentes.
le agarren y le den una juguetera y lo agarren a piedra, tengo por seguro que usted no va a predicar más el evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque esta obra no es de nosotros, esta obra es del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que tiene que ordenar la iglesia. Él es el que ordena la iglesia. Cuando yo leí este pasaje del libro de Ezequiel, capítulo 37, de los huesos secos, ahí vi el orden del Espíritu, de cómo el Espíritu comenzó a ordenar. Y no solamente ordenó, sino que también dio vida. Y cuando tú te lees el libro de Génesis, capítulo 1, usted se va a ver la obra del Espíritu Santo de Dios en el principio de la creación. Te va a ver cómo el Espíritu de Dios comenzó a moverse sobre las aguas y comenzó a ordenar la tierra. La Biblia dice que estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la tierra. Y el Espíritu de Dios comenzó a ordenar la tierra, comenzó a producir vida, plantas, seres vivientes, animales, al hombre, peces en el mar, en los ríos. El Espíritu de Dios comenzó a ordenar la tierra. Luego que la ordenó, comenzó a darle vida. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que le puso luz. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el Espíritu Santo de Dios te ordena, te da vida, pero también te lleva a la luz que es Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos una llenura del Espíritu. Y para uno llenarse del Espíritu, no se llena uno comiendo todos los días. No se llena durmiendo todos los días. Para usted llenarse del Espíritu también tiene que comer palabra. Porque hay gente en la iglesia que tiene hasta 20 años en el Evangelio, 15, 10, 5 años, y no se saben ni los versículos de la Biblia, ni los libros de la Biblia los encuentran. No saben dónde están ubicados, porque no leen la palabra, no leen Biblia. Aleluya. Ay, pero son los primeros que están en la iglesia brincando, danzando, aparentando una llenura falsa. Porque el Espíritu de Dios te provoca a que tú comas la Biblia, a que tú la devores. Eso te lo provoca el Espíritu de Dios. Eso lo provoca el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te provoca a ti a que tú clames por las almas perdidas. Hay gente que ya se olvidó de las almas que se están perdiendo. Mira, hay gente que cuando comenzó en el Evangelio oraban por su familia, ya no oran por su familia. No oran. Oraban por las almas que se estaban perdiendo, ya no oran por nadie. Oran es por ellos mismos para que Dios les solucione el problema. Pero no oran por los problemas de otros. No oran por los matrimonios de otros. No lo hacen. Porque la iglesia está tan afanada que se ha olvidado de la misericordia. Se ha olvidado de la compasión. Y estamos viviendo unos tiempos críticos. Y yo lo sé, estamos en tiempos tremendos. Y es en el momento de la iglesia donde tiene que buscar más a Dios y llenarse del Espíritu Santo. Y llenarse de Dios. ¿Cuánto tiempo tú tienes que no hablas con Dios? ¿Cuánto tiempo tienes tú que no derramas tus lágrimas delante del Señor? ¿Cuánto tiempo tienes que no has ido al altar y a decirle, Señor, ven aquí estoy? ¿Cuánto tiempo tienes? Esto no se trata solamente de que yo soy cristiano, esto se trata del Espíritu de Dios. ¿Y sabe qué me enseñó el Señor? Que va a haber un arrebatamiento de la iglesia.
Y que el Espíritu de Dios es el que está preparando a la iglesia para ese arrebatamiento. ¿Y sabe qué aprendí yo de un predicador? Un hombre usado por Dios. Él escribió un libro llamado La Escuela de Cristo Internacional. Ese estudio está por muchos países. Y escribió ese libro. Y él dijo esto: el día que el Señor venga por su iglesia, Él lo que va a hacer es llamar al Espíritu de Dios. Y donde esté el Espíritu Santo, esos son los que se van en el arrebatamiento. Los que tengan el Espíritu de Dios, esos son los que se van. Mire, eso a mí me dejó meditando. Eso a mí me dejó meditando un poco. Yo dije, Dios mío, esto está terrible. Y esto está grave. Y él dijo, el Espíritu de Dios es el que está preparando la iglesia. Y el día que el Señor venga por su iglesia, Él lo que va a hacer es llamar al Espíritu Santo. Y donde esté el Espíritu de Dios, esos son los que se van en el arrebatamiento de la iglesia. El Espíritu Santo es el que te va a llevar a ti, el que te va a levantar a las nubes juntamente con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que hay que buscar la llenura del Espíritu Santo en estos tiempos, porque la venida de Jesús está cerca. El arrebatamiento de la iglesia está pronto para acontecer. Bendito sea el nombre de Jesús. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que caminar en santidad. Hay que estar lavado en la sangre de Jesús. Hay que caminar en la palabra. Hay que guardar la palabra en estos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay que decirle al Espíritu de Dios que nos guíe, que nos llene, que nos guarde, porque estamos en tiempos postreros, en tiempos tremendos, y hay que guardarse para Dios. Pero sabe que el mundo se está corrompiendo totalmente. Este mundo está totalmente corrompido. Hay una corrupción terrible. Hasta en la iglesia se está metiendo la corrupción. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una corrupción tremenda en esta tierra, porque estamos en tiempos finales. Y los que van a soportar son los que están llenos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso el Espíritu Santo es el que ordena nuestra vida. Por eso es que usted tiene que anhelarlo, llamarlo, decirle: ven y lléname, como dice la alabanza. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname. Llamarlo, al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu Santo de Dios. Hay que invocarlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Sin Él no podemos avanzar. Jesucristo sabía que el todo para llevar la palabra era el Espíritu Santo de Dios. Por eso le dijo a los discípulos: quedaos hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y él le dijo: cuando ustedes ya estén llenos del Espíritu de Dios, ahora sí serán testigos míos. Ahora mi pregunta: ¿usted alguna vez ha visto un testigo mudo? Imagínate un mudo testificando. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y usted sabe lo que es un testigo? Un testigo es alguien que vio el acto, ¿cierto? Por eso es testigo, porque lo vio. Ahora, si usted está viendo la salvación, usted tiene que ser testigo de esa salvación. Si usted está viendo a Jesús, usted tiene que ser testigo de ese Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no queremos salir a predicar en las calles. Ya ni predicamos en los hogares. Ya no le predicamos a la familia. Ya no le predicamos a nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, yo me paraba a veces en los montes. Cuando yo comencé a predicar, era un novato predicando. No sabía nada. Y llegaba a la casa, ¿y sabe qué hacía? Yo tenía unos perros allá y colocaba a los perros delante de mí.
y comenzaba a predicarle a los perros. Usted me dirá que yo estaba loco, pero yo no estaba loco. Y me iba por un monte y le profetizaba a los palos, a los árboles que estaban ahí. Y comenzaba a predicarle a los árboles. Y no era que estaba loco, era lo que estaba en mí. Gloria en nombre de Jesús. Que mientras le predicaba a los perros, yo glorificaba a Dios. Y a veces iba por la calle y me iba predicando yo mismo. Era un novato, no sabía predicar. Y yo le decía al Espíritu de Dios: yo quiero que tú me enseñes a predicar. Y yo hacía lo posible para predicar. Porque le voy a decir una cosa: antes de yo conocer el Evangelio, yo era una persona tímida. Para yo subirme a un lugar de esto, me tenían que amarrar, arrastrar, y yo no sé qué cosa más tenían que hacer conmigo. Pero era tan difícil para mí colocarme enfrente de muchas personas. De muchas personas. Aún en el colegio yo prefería perder la materia antes que me pasaran a hacer una, ¿cómo es que se llama eso? Una exposición. Prefería, yo le decía al Señor, en ese tiempo era por letra, yo le decía al Señor: colócame una D, que era un 1. Y me colocaban la D. Pero nunca a mí se me dio por pararme en un lugar donde había personas. Y yo le decía al Espíritu de Dios: dame fuerzas para predicar. Dame fuerzas para predicar. 3 meses y yo orándole a Dios: dame fuerzas para predicar. ¿Y sabe qué hizo el Espíritu de Dios? Una vez llegó y me llenó. Y comencé a hablar en lengua. Por primera vez en mi vida hablé en lenguas. Eso fue una experiencia tremenda que tuve con el Espíritu de Dios en mi casa. Ese día mi mamá, mis hermanos habían salido para unos vecinos que estaban por ahí cerca. Y yo llegué y prendí una radio allá en Barranquilla que se llama Radio Minuto, de aposento alto. Y yo prendí la radio a todo volumen y cerré las puertas. Lo único que dejé abierto fue la ventana en el cuarto aquí orando. Y dejé la ventana abierta. Cuando yo estoy ahí orando, me arrodillé en la cama, en la orilla de la cama, y yo comencé a orarle a Dios. Y el predicador estaba ya predicando, y yo orándole a Dios: yo, Dios mío, lléname de ti, Señor. Quiero sentirte, Dios mío. Ayúdame, bautízame. Y comencé a orarles a Dios ahí, arrodillado. Y tenía como 1 hora de estar ahí arrodillado. Y mientras el predicador estaba predicando en la radio, yo arrodillado escuchando la palabra. Y cuando aquel predicador suelta una palabra y me dice: allá hay un hombre, un varón que me está escuchando ahora, está en la radio y está orando. Y me dice: así te dice el Espíritu de Dios, te voy a bautizar. Hermano, eso fue tremendo. Cuando ese hombre dijo así, yo sentí que la casa se tembló, toda la casa. Yo sentí que tembló. Yo estaba arrodillado con los ojos cerrados y tuve una visión ahí mismo. Cuando vi que el techo, cuando la casa comenzó a temblar, el techo, yo sentí que el techo de la casa se abrió. Eso fue una visión. Yo estaba con los ojos cerrados, pero yo vi eso. Y cuando yo vi que el techo se abre, yo vi que una luz que resplandecía, bajaba. Y cuando esa luz tocó mi cabeza, se derramó como aceite por todo mi ser. Y comencé yo a hablar en lengua. Pegué un brinco que parecía un caballo cerrero. Y comencé a lanzar y a hablar en lengua. Y yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Por primera vez en mi vida estaba experimentando algo tremendo. Y comencé a hablar en lengua. Y no quería dejar de hablar en lengua. Y sentía algo especial por dentro de mi cuerpo. Y yo le decía al Espíritu de Dios: lléname más. Y yo temblaba, el cuerpo mío temblaba. Era algo tremendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando de repente la gente como que escuchó los gritos que yo pegaba, yo comencé a llorar delante de la presencia de Dios. Era algo maravilloso lo que estaba ocurriendo en aquel momento.
Y llegaron los familiares míos, llegaron los hermanos míos, los primeritos. Comenzaron a decirle a mi mamá, porque aunque yo estaba hablando en lengua, yo sabía lo que estaba pasando en el mundo, a mi alrededor. Los hermanitos míos salieron corriendo y le dijeron a mi mamá: mami, el yankee está hablando en inglés. Está loco. Y la gente comenzó a llegar. Comenzaron a verme ahí hablando en lengua. Y me decían: está loco. Me decían: está loco. Pero ellos no sabían qué era lo que estaba pasando en mí. Bendito sea el nombre de Jesús. El Espíritu Santo me llenó, me bautizó. ¿Y sabe qué pasó desde aquel momento? Yo salí a las calles sin temor a predicar a Jesús. Yo me paraba en una esquina y comenzaba a predicarle a la gente sin micrófono. Hoy en día, si no tienen micrófono, no predican. Comencé a predicar el evangelio en las calles y a ponerme en las esquinas y a decir: Cristo viene pronto. Y a decirle a la gente: arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no necesitaba micrófono, no necesitaba bafle, no necesitaba una tarima. Yo convertí las calles en púlpito, los hogares los convertí en púlpito. Comencé a visitar hogares, visitaba las casas, me metía donde nadie me invitaba. Bendito sea el nombre del Señor. Había gente que me tiraba la puerta de la cara, pero yo seguía adelante. Yo decía: si este no recibía, hay otro que va a recibir. Y comencé a predicar a Jesús. Comencé a predicar a Jesús. Comencé a predicar a Jesús. A mi familia le prediqué a Cristo. A los amigos que yo conocía le prediqué a Cristo. A los enemigos que yo tenía le prediqué a Cristo. Comencé a anunciar las buenas nuevas de salvación. Porque eso es lo que provoca el Espíritu Santo. Eso es lo que te provoca el Espíritu de Dios. A que tú seas un testigo de Jesús. A que tú anuncies a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el mensaje de estos tiempos. Cristo viene. Ese es el mensaje de estos tiempos. Tiene que ser arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay paraíso. Sin arrepentimiento no hay cielo. Gloria al nombre del Señor. Sin arrepentimiento no hay salvación. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento lo produce el Espíritu de Dios. Ese no lo produce cualquier cosa. Ese lo produce el Espíritu Santo. Es el que produce el arrepentimiento. Aleluya. ¿Usted sabe qué es un arrepentimiento? El arrepentimiento genuino es un cambio de actitud, cambio de pensamiento y cambio de sentimiento referente al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando usted se arrepiente de verdad, un arrepentimiento genuino, cuando usted verdaderamente nace de nuevo, ya usted va a ver el pecado diferente. Usted lo va a ver de una manera diferente. Si antes, cuando veía la cerveza, la veía deliciosa, y ahora tiene que mirarla con asco. Eso es un arrepentimiento genuino. Yo he escuchado gente, hasta predicadores, los he escuchado decir: ay, es que el pecado es delicioso. Delicioso, te va a llevar al infierno. Yo he escuchado predicadores decir: no, lo que pasa es que el pecado es dulce. Es dulce. Yo no, el pecado no es dulce. El pecado es la cosa más asquerosa que hay. Amén. Y si usted se come el pecado, te va a matar. Es un veneno. Gloria a Dios. Eso es lo que es el pecado. Y por eso en la iglesia hay gente que no está arrepentida. Cristianos que tienen años de estar en el evangelio no están arrepentidos. ¿Por qué? Porque todavía aman el pecado. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, usted no va a amar el pecado, usted lo va a detestar. Usted va a ver el pecado como Dios lo ve. Usted sabe cómo ve el pecado, cómo Dios ve el pecado. Lo ve como la cosa más inmunda que hay, más asquerosa. De esa manera es que Dios ve el pecado.
Y el que te muestra la condición a ti del pecado es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos al Espíritu de Dios. Lo necesitamos en los cultos. Lo necesitamos en las campañas. Lo necesitamos en nuestra vida. Necesitamos al Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Necesitamos volvernos a Él. Necesitamos llamarlo a nuestra vida. Usted quiere tener un ministerio victorioso, el Espíritu de Dios te lo da. Usted quiere que Dios te use, dile al Espíritu de Dios que te llene. Bendito sea el nombre del Señor, porque hay gente que quiere que Dios la use, pero no están llenos del Espíritu. Hay gente que quiere que Dios la use, pero no buscan la llenura del Espíritu Santo. Porque hoy en día la gente se basa por los talentos, por los dones, pero no se basan por los testimonios. Aleluya. Un pastor me decía a mí, esto, una vez yo prediqué en la iglesia de él, me invitó a predicar. Y me dijo, los mejores testimonios son la gente que ha matado y se convierten a Cristo. El mejor testimonio son aquellos que han estado en la prostitución y se han convertido a Cristo. Yo me lo quedé mirando y yo le dije, eso no son los mejores testimonios.